Lenguaje y literatura para octavo grado. Continuamos con la semana 3 de la unidad 4. Anticipación. La reseña. Actividad 1. Leemos la siguiente reseña de la obra Cien años de soledad. Cien años de soledad cuenta la historia de la familia Buendía a través de 7 generaciones, desde la primera generación con José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, hasta la sexta con Aurelio Babilonia y la séptima con Aureliano. Aunque todos los personajes intentan encontrar el amor verdadero, la soledad los persigue. Los Buendía fundan un pueblo llamado Macondo, el cual a través de los años va evolucionando junto con la historia de la familia, con sus tragedias, fantasías, descubrimientos y rebeldías. En este pueblo ocurren acontecimientos increíbles, en ocasiones llenos de magia, mitos, supersticiones y prejuicios. Como si de arquetipos humanos se tratara, en la familia se repiten varios nombres, de generaciones en generaciones. Aurelio, Arcadio, Úrsula y Amaranta, lo que da la sensación de que se van pasando a través de las generaciones. La memoria, la cultura y la herencia de algunos tipos de personalidad. En algunas partes del libro uno siente un poco confuso con los personajes por la repetición de los nombres, pero es una confusión agradable, por lo menos en mi caso. Además, me ayudó mucho el árbol genealógico que tiene esta edición en las primeras páginas. Cien años de soledad es un clásico de realismo mágico. Merece una excelente obra narrada de una forma sencilla, con una trama bastante interesante que atrapa desde el primer párrafo. La lectura se hace grata, entretenida y ágil. Al terminar de leer el libro sentí una gran admiración por Gabriel García Márquez, porque una novela tan bien estructurada y maravillosa desarrollada solo puede ser obra de un gran escritor. Irene Simonaro responde: ¿de qué habla el texto? Es un comentario que nos hace Irene Simonara sobre la novela Cien años de soledad. Menciona lo que le gusta, hace comentarios positivos de la obra, además dice que admira al autor. ¿Cuál es la intención comunicativa de la reseña? Motivar a otros que leamos esta obra, Cien años de soledad. ¿Qué información brinda al inicio del texto? ¿Cuál es la información con la que cierra la reseña? Comienza mencionando de qué trata la obra y finaliza recomendando a que la leamos. Bueno, construcción. Actividad 2. Leemos la información. ¿Qué es una reseña? Cuando nos pregunten qué es una reseña, vamos a contestar. La reseña es un tipo de texto en el que se describe o se hace un juicio de valor del contenido de una pieza de teatro, una película o un texto literario, académico o científico. Tipos de reseña. Bueno, ¿cuántos tipos de reseña tenemos? Tenemos una descriptiva y una crítica, las que nos hacen pedazos. Veamos lo que dice primero la descriptiva. La reseña descriptiva. Esa es aquella en la que se describe el objeto al que se reseña, dando una mirada general de este sin emitir juicio valorativo. Crítica. Es aquella en la que se emite juicio de valor. Implica, en primer lugar, haber comprendido muy bien el producto cultural reseñado, obra literaria, cuento, película, pintura, ensayo, etc. Para resumir lo esencial de su contenido, en segundo lugar, es necesario que quien escribe la reseña tenga capacidad de emitir opiniones y juicios de valor fundamentados acerca del texto leído. La ventaja de la crítica es que demuestra de que sí leyó el texto, ¿verdad? Porque si no, ¿qué van a criticarla? En la reseña crítica se hace un recuento del contenido de la obra, de sus ideas esenciales y aspectos interesantes, al tiempo que se hace una valorización crítica del mismo. La autora o el autor de la reseña debe aclarar que la valorización de la obra corresponde a su posición, punto de vista, dejando
al lector en libertad de formar su propia opinión. Escribimos en nuestro cuaderno las ideas más importantes acerca de la reseña. Actividad 3. Respondo. ¿Cuál es la importancia de las reseñas críticas? Explico. ¿Por qué nos da a entender que se leyó y se entendió la obra? Y se le da una valorización que puede ser a favor o en contra. ¿Cuál es la importancia de las reseñas descriptivas? Explico. De que nos explica y nos resume una obra en ideas principales en gran ayuda en la comprensión de esta. ¿Verdad? Cuando yo necesito ayuda de una obra y no tengo mucho tiempo para leer, así que yo me voy a los resúmenes, es más fácil para entenderlo. ¿Cuál es la diferencia entre la reseña crítica y la descriptiva? Explico. La crítica demuestra que se entendió el mensaje y lo valoro, mientras que la descriptiva hablará de lo que trata la obra en ideas principales. Vemos aquí, lee, comienza a pensar y comienza a chismear. Esa es la crítica y comienza a señalar. Mientras que una solo se encarga de escribir lo que leyó. Bueno, le va a decir si estaba bueno, estaba malo. Bueno, continuamos. Actividad 4. Leemos y analizamos las partes que conforman la reseña. Tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. No, aquí no hay desenlace, es conclusión lo que nosotros pensamos sobre lo que leímos. Vamos a ver lo que es la introducción, porque después nos van a hacer unas cuantas preguntas. Introducción. La introducción, por un lado, puede incluir la referencia biográfica del libro o artículo reseñado, la cual también se puede escribir al final de la reseña. Por otro lado, la introducción generalmente abarca los primeros párrafos, los cuales brindan un breve resumen de la obra, de acuerdo con el estilo de la autora o el autor de la reseña. En la introducción también se incorpora su opinión central o tesis. Eso nos va a tocar hacer al final. Vayámonos preparando psicológicamente. Desarrollo. Desarrollo o cuerpo. Dado que la reseña crítica busca, además de resumir, demostrar una tesis en el desarrollo o cuerpo del escritor, se presentan todos aquellos elementos contenidos en el objeto de análisis, que pueden servir para presentar las pruebas que sostienen la opinión. Aquí se hace énfasis en los aciertos o deficiencias de la obra leída. Conclusión. La conclusión o cierre es la redacción final en unos dos párrafos, donde quien reseña condensa su opinión global frente al objeto analizado para así recomendarlo o advertir acerca de lo que implica enfrentarse a ese objeto. Formulamos y escribimos dos preguntas. Nosotros vamos a juntar cuatro en el cuaderno sobre las partes que conforman la reseña cuyas respuestas se encuentran en el texto. Compartimos las preguntas. Vamos a sacar unas preguntas de aquí y también aquí tiene que estar la respuesta. Vamos a ver, con la primera pregunta. ¿Cuántas partes conforman una reseña y cuáles son? Son tres partes y la conforman introducción, desarrollo y conclusión. ¿Qué indica la introducción de una reseña? Referencia biográfica del libro, artículos reseñados, un breve resumen de la obra, también incorpora una opinión central. Eso nos va a tocar que hacer al final de la clase. Vayámonos preparando. ¿Qué debe incluir el desarrollo de una reseña? Resumen, demostrar una tesis, presentar elementos contenidos en el objeto de análisis que pueden servir para presentar las pruebas que ante una opinión, con esto demostramos los aciertos o faltas de la obra. ¿Qué conforma la conclusión de la reseña? Mi valorización sobre la obra, positiva o negativa, y la puedo recomendar. Actividad 5. Leemos la reseña. Corazón de caballero. Vamos a leer la reseña de una película del 2001. Esta se llama Corazón de Caballero. No les puedo hacer un gran comentario porque nunca la he visto. Así como creo que a ustedes les expliqué que una vez vi a Narnia y di más o menos lo que vi. Y más o menos explicamos bien. Pero esta sí no la he visto. Ya la he oído mencionar, pero yo creí que era de Mel Gibson, pero ni por cerca sale Mel Gibson aquí. Pero vamos a ver. Corazón de Caballero, una película del 2001 escrita y dirigida por Brian Heller, protagonizada por Heath Ledger, ligeramente basada en Canaille Tale, el cuento del caballero, la primera historia del clásico medieval de Geoffrey Chaucer, está mal en inglés, cuento de Canterbury.
Este, es, este escritor aparece en el filme interpretado por Paul Bettany. Se parece un artista que me gusta oírla. Quien hacía al final la película comenta, tal vez debería escribir esta historia, situada en la Europa medieval del siglo XIV. La trama está centrada alrededor de un paje plebeyo inglés llamado William Thatcher, He- Leyer, quien, tras la muerte del caballero al cual servía, Sir Héctor decide entrar al círculo de justa, un acto prohibido para aquellos que no fuesen nobles. El padre de William, un humilde techador londinense, le había puesto a su servicio cuando William aún era un niño, pues éste anhelaba cambiar su estrella y ascender socialmente. Continuamos. La muerte de Sir Héctor durante el torneo hará que William, oculto tras la armadura de este, suplante su identidad en el último lance. Este éxito le lleva a convencer a sus dos amigos, Page, Watts, Alan Duke, interpretado por Alan Duke, y Roland, interpretado por Mark Ant, los cuales también habían servido a Sir Héctor para hacerle pasar por noble. Thatcher viaja por Francia bajo el seudónimo de Sir Ulrich von Liechtenstein, natural de Helderland, junto a su amigo escudero, su carismático y elocuente compañero Herfried Chaucer, interpretado por Paul Bettany y llamado así como tributo al autor de la historia que inspiró el guión, quien le consigue la identidad falsa y le sirve de heraldo. Bueno, heraldo significa representante. Y su herrera de armadura, Kay, interpretada por Laura Fraser. Gracias al entrenamiento y su valor, se convierte en el favorito para ganar la final del campeonato de justas a celebrar en Londres. Durante un torneo conoce a un caballero, Sir Thomas Corby, quien es en realidad Eduardo, el príncipe negro de Gales, interpretado por James Purefoy, el cual intervendrá decisivamente en el futuro de William. En su travesía se enamora de una doncella. Oh, ya va lo bueno. Una doncella noble, Jocelyn. Wow, hasta el bonito nombre, ¿verdad? Channing, interpretado por Channing Sosamon, y desarrollada en la rivalidad con el conde de Anderman de Anjou, interpretado por Rufus Seth, tanto dentro del campo se justa como si fuera él, por el amor de Jocelyn. La película combina acción, romance y comedia, y esta última es notable por su anacrónico uso de canciones de rock clásicas como We Will Rock You, la de Queen, aquella. We Will, como que dice, de Queen, y The Golden Year, los años dorados, de David Bowie. Con respecto a la banda de sonido y el vestuario, podemos decir que es una de las pocas cosas que ponen a la película en un contexto ajeno a la Edad Media, pero no le da un, le da un toque especial que la vuelve muy entretenida. Bueno, por Jonathan Manuel Entrada. Este es una reseña descriptiva porque no nos está criticando, más bien nos está invitando a que la vayamos a ver. Analizamos la reseña a partir de las siguientes preguntas. ¿Quién es el autor de la reseña? Joan Manuel Estrada. Aquí está, autor. Según la reseña, ¿de qué trata la película? De una historia de caballería situada en la Europa medieval del siglo XIV. ¿Cuál es la intención del autor al escribir la reseña? Comunicarnos de qué trata la película y decir que le gustó la trama, los actores y los personajes y la banda sonora. Explicamos qué tipo de reseña pertenece. Corazón de Caballero. La reseña es descriptiva porque nos habla del acontecimiento de la película. Si fuera crítica, nos hubiera enfatizado en que la música no tenía nada que ver con la historia de la época. Vamos a ver. Hoy sí ya vamos a la tarea de esta semana. Preparemos porque está un poquito largo. Consolidación, producto de una reseña crítica.
Vamos a ver todo lo que hicimos. Actividad 6. Retomamos la obra Casa de Muñecas de Henry Ibsen. Investigamos el contexto político, económico, social y cultural en Europa desde 1830 a 1880. Conversamos sobre el contexto investigado. Escribo una reseña escrita sobre la obra Casa de Muñeca de Henry Sigurd. Sigo los pasos. Planificación. Determino la tesis que desarrollé en la reseña crítica. Busco y leo información que esté relacionada con la tesis planteada. Textualización. Escribo la primera versión en el cuaderno, teniendo en cuenta lo siguiente por cada parte de la escritura. Vamos. En la introducción vamos a mencionar datos generales de la obra, título, autor, cuándo y dónde se publicó. Presentar un breve resumen explicando de qué hablará la obra. Presentar la tesis. Lo más breve posible vamos a escribir esto en la introducción. En el desarrollo vamos a incluir, hacer comentarios a partir de la tesis, idea principal que se enunció en la introducción. Relacionar los hechos con la historia nacional de la época. Conclusión. A partir de la tesis y las ideas expuestas, en el desarrollo escribo la conclusión o cierre de la reseña. Vamos a ver el contexto social en que fue escrito Casa de Muñeca. No estamos en la tarea, pero sí es parte de la tarea. Vamos a investigar el contexto social de Casa de Muñeca. Esta es la sociedad europea del siglo XIV y esta es una novela que funciona como crítica a la sociedad de la época, la cual era de tendencia burguesa y patriarcal. La historia gira en torno a Nora y de cómo ésta vive alejada de la sociedad, así de cómo su marido la trata como su propiedad. Casa de Muñeca de Henry Ibsen relata la historia de Nora, quien creía vivía en un matrimonio feliz, pero en un evento cambia su vida, a tener que decidir entre salvaguardar la salud de su marido y seguir la palabra de su padre o tomar la rienda de su vida. Este comentario lo encontramos, parece de que es un usuario de Brandy Latin, tarea. Ahí encontramos este comentario. Vamos a ver qué más. Contexto político. Henry Ibsen se encuentra durante la separación de Noruega y Dinamarca, en donde tiene bastantes críticas opositoras hacia este suceso y se une al nacionalismo noruego. Nora, Nora ha quedado ya para la posteridad como prototipo de mujer feminista que se revela contra la esclavitud impuesta por los hombres. Bueno, no es tanto una esclavitud, no exageren tampoco, la mujer nunca ha sido esclava. Que le dejamos ahí a la mayor parte del hogar es otra cosa, pero que sea esclavita, ahí siento que exageró. Esta nota la encontramos en prezi.com. Vamos, vamos a ver lo que encontramos en Amazon sobre la economía según lo que pone Casamaña, que la economía de después de 1814, Noruega estuvo luchando repetitivamente por su existencia. Estuvo en la peor depresión económica en su historia. En 1830, Noruega pasó por un periodo de un empuje económico. La base para una industria moderna se puso en 1840, cuando se construyeron las primeras fábricas textiles e ingeniería. Entre 1850 y 1880 se incrementa considerablemente el número de negocios. Por lo general aquí siempre ocupan mujeres. Bueno, en la actualidad casi las maquilas están llenas solo de señoras. Vamos con el contexto cultural de Casa de Muñeca. Resulta una crítica a las normas matrimoniales del siglo XIV y siglo XIX. Posiblemente Ibsen se basó en la cultura noruega que conocía, pero también vivía mucho tiempo en Italia y Alemania, lo cual nos lleva a pensar que esta situación podía darse prácticamente en toda Europa. Bueno, la situación es que la mujer no tenía que trabajar, sino cuidar su hogar como toda una reina, como toda una guerrera. No, ahora estaba saliendo de ese prototipo. Y vamos a dar nuestras críticas sobre esto. Bueno, tiene un valor lo que está haciendo Nora, pero vamos a entrar a la historia, no nos adelantemos. Nora es la esposa, madre perfecta, alegre, cariñosa. Vive a la sombra de su marido. Toward Helmer, cumpliendo su papel para con la sociedad, espera de ella. Sin embargo, esconde un secreto. Años atrás falsificó una firma para conseguir dinero con que curar a su marido enfermo. O sea, bueno, aquí está un punto crítico. Nora ama su hogar. No podía dejar morir al esposo si lo amaba. Así que ella tuvo que enfrentar a la sociedad y irse a trabajar. Así que, pero vamos a ver qué le pasó. Sin embargo, con el secreto, años tras, falsificó una firma para conseguir dinero con el que cura a su marido enfermo, quedando a merced de su prestamista. O sea, que el prestamista la estuvo chantajeando, fue el que le puso el dedo.
Su acto de amor no justificaba en aquella época al haber pedido préstamo dinero, prestado dinero y más aún haber actuado a espaldas de su figura masculina de autoridad. O sea que ante este hecho hizo el préstamo, se fue a trabajar y su esposo no lo sabía, puesto que el honor del marido estaba en juego. O sea que también había otro punto, si la mujer se iba a trabajar, el que quedaba en ridículo era el esposo. Así que Nora esconde esta deuda y va devolviendo los pagos trabajando a escondidas privadas, entonces de otros gastos. Resumen de Casa de Muñeca. Vamos a hablar de un poco de resumen antes de entrar a la actividad que nos están pidiendo. Vamos a hablar de un resumen, porque también nos están solicitando. Nora se cree feliz casada con Toward, llevando 8 años de casada y tienen 3 hijos. Además, Toward Helmer asumirá en el año nuevo el puesto de director del banco. Aunque tal vez la bravura de Helmer fue que este puesto lo tomó Nora, así como él estaba enfermo, que a eso le habrá enojado también. ¿Va? Vamos, ¿en qué trabaja? Neil Crowell intenta recuperar ante la ciudad y sus hijos su honra, pero sabe que Toward lo despidió por su antecedentes corruptos. Para evitarlo, chantajea a Nora, quien ve cómo se derrumba su felicidad. Toward no accede a su petición de que mantenga al procurador en su puesto. Este se encuentra en mi bola dispuesto a todo. Sin embargo, Liden habla con él. Ella será quien lo reemplace en el puesto, pero intenta recuperar su vida. Le propone que vivan juntos como lo deseó hace mucho tiempo. Crosta. Lynn no impide que el procurador informe a través de una carta del crimen de Nora. Ya la comienzan a chantajear a la pobrecita. Cree que él le agradecerá él haberlo salvado. O sea, que le está poniendo el dedo con el esposo diciendo que la esposa hizo un préstamo y está trabajando. Ella cree que le van a dar un premio. Por el contrario, Towa se entera y en lugar de agradecerle por haberle salvado la vida, la humilla y la juzga. Olga, la pobre Nora. En medio de los insultos y ofensas recibe unos nuevos papeles Crosta. Ha vuelto el contrato. No hará contra Helmet. Toward trata de reconciliarse con Nora, pero esto cambia radicalmente. Se ha dado cuenta de que en su matrimonio no es más que una muñeca grande. Nora se siente muñeca. Después de todo lo que le dijeron, de oro se siente una muñeca. Como niña fue muñeca pequeña. Quiere reencontrarse consigo misma. Toward le es un extraño, un egoísta. Para encontrarse consigo misma, abandona casa. Esto lo podemos encontrar en Wikipedia. Noria al final se va de su casa porque ya el esposo lo siente como un extraño. En vez de darle las gracias por haberle salvado la vida, porque a veces estaba de muerte, y él decide insultarla. Ya, vamos dando nuestra crítica si eso está mal. Él tenía que darle gracias, esposita hermosa, porque gracias a ti vivimos y podemos vivir con nuestros hijos, pero todo insultó, aunque después se arrepintió, pero ya Nora ya no lo quiso perdonar. Mm, Creo que ahí le darían like a Nora. Reseña crítica de Casa de Muñeca. Hoy sí entramos a la actividad que nos están pidiendo. Casa de muñeca. Recuerde que vamos a hacerla criticando. Aunque yo sentí que había de darle porras al autor, pero al final di una valorización. Ustedes también la van a criticar si me quedó bien o mal. Bueno, recuerde que estas actividades van de mano en mano diciendo si está bien o mal. Comenzamos con la introducción. Casa de muñeca, obra de teatro, escrita por Henrik Ibsen. Se estrenó el 21 de diciembre de 1879 en el Teatro Real de Copenhague, en el Teatro Nacional de Dinamarca. La obra relata del trato de la sociedad hacia la mujer del siglo de la mujer, encajándola en un plano de que las cosas de las casas son para las muñecas, como le pasó a Nora, prototipo de la mujer de la época, que usó su astucia, valentía. Ante eso, en vez de recibir homenajes, porra, lo que recibe son humillaciones. En la obra se nos da a entender que en las casas no solo viven muñecas para deleitar al antojo del hombre, sino también mujeres emprendedoras, luchadoras que pueden sacar a la sociedad hacia un buen desarrollo. Vamos con el desarrollo. La mujer no solo es una muñeca. ¿Qué es una muñeca? Algo que sirve para divertir. En la obra del autor nos narra una historia de que la mujer no es solo para eso, sí también de
muestra que es un ser pensante y que ayuda también a la sociedad. Y lo dice así. La historia se ubica en Europa del siglo XIX, donde la mujer no podía hacer nada si el marido no se lo permite. Ujú. Ahora, esposa de Tobaldo Helmer, matrimonio de 3 hijos, el esposo trabaja en un banco y este un día se enfermó de muerte. Tobaldo es el prototipo de macho proveedor de la casa. Al enfermar, cómo sobrevivirá la familia. Pues ya no hay ingreso. ¿Qué se puede hacer? Ante eso, Nora ama su matrimonio y decide algo. Revelarse a la sociedad, va al banco donde le conceden un préstamo usando firmas falsas y quedando a voluntad del prestamista, para que la chantajeara después. Pero hay que pagar. Ante eso, Nora decide trabajar con cosas que no se permitía en la época. Lo hizo a espaldas del esposo. Nora comienza a trabajar como director del banco. Torvaldo, al enterarse de esto, humilla a Nora y la juzga. Nora en su casa se siente como una muñeca después de oír tantas ofensas y deja su casa para encontrarse un nuevo destino que le permita desarrollar. Torvaldo intenta reconciliar, hacer que Nora lo perdone, pero para ella el esposo es un extraño y no lo escucha, deja por completo su hogar. Vamos a la conclusión. Conclusión. Al escribir esto, el autor sí que se desafió toda una sociedad. Se dicen que recibió críticas, bueno, recibió críticas acusándolo de feminista, pero él se retractó, que no era así. Comencemos de nuevo. Al escribir el autor sí que desafió a toda una sociedad, decir que una mujer puede actuar cuando el esposo ya no puede. A mi punto de vista, el escritor se merece un gran reconocimiento al expresar los derechos feministas. Las mujeres hasta la fecha ya pueden ejercer todos sus derechos a su placer. Hoy en día ya se las pueden ver en todo cargo público y son una de grandes leyes que favorecen a toda una sociedad. Me imagino que Casa de Muñecas aportó algo para que este gran acontecimiento, pero ¿a qué precio? Ahora voy con mi crítica. Sí estoy a favor de que la mujer trabaje, pero pongámosle una crítica. ¿Pero a qué precio? Dejan su hogar y a sus hijos donde estarán en la historia. Nadie cuida mejor que una madre. ¿Por qué hay brote de desorden de conducta? Porque la madre no está, migró, está trabajando, etc. La mujer es libre, pero no olvide que tiene un hogar que cuidar. Su labor, si la hace bien, será una mujer virtuosa, la reina de su hogar. Ese es mi punto de vista. La mujer tiene que trabajar, pero también no descuidar a su casa, por lo menos a sus hijos, al esposo mismo. Mi modo, va. Continuamos. La concordancia. Actividad. Leemos y analizamos la información sobre la concordancia entre el núcleo y el sujeto y el núcleo del predicado. La oración consta de dos partes, el sujeto y el predicado. El núcleo del sujeto es un sustantivo o un pronombre, mientras que el predicado es un verbo. En una oración, el elemento principal del sujeto y del predicado debe estar relacionado. Esto quiere decir que ambos deben concordar, como se observa en el siguiente ejemplo. Veamos aquí un error gramatical. El perro corre por el campo. Incorrecto. Porque como dice, el perro corre. Solo es un perro, tiene que ser el perro corre por el campo. Y es lo correcto. Como se observa en el primer ejemplo, el núcleo y el sujeto perro no concuerdan con el núcleo del predicado, corren, porque no está en singular, el otro está en plural. En el segundo ejemplo, el núcleo del sujeto perro concuerda con el núcleo del predicado corre, es decir, los dos están en singular. Por otra parte, cuando el sujeto posee dos o más núcleos, es decir, dos o más nombres, o sustancias, se les conoce como sujeto compuesto. Esto quiere decir que cuando dos o más personas llevan a cabo la misma acción dentro de una oración, se trata de un sujeto compuesto. Por ejemplo, Marcela y Alexander estudian mucho. Estamos hablando en plural, así que tiene que ser, porque si era Marcela estudia, pero como dice Marcela y Alexander estudian, tiene que ser en plural, estudian mucho. Va. Actividad 9. Resuelve. Subraya el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Las siguientes oraciones. Camilo lee en la sala de su casa.
¿Cuál sería el sujeto? Camilo. ¿Cuál es el núcleo? Sería lee. ¿Y qué se dice? Lee, ¿a dónde lee? En la sala de su casa. Siguiente oración. La niña de la colonia dibuja el paisaje. ¿Cuál es el núcleo del predicado? La niña de la colonia. Sí, porque puede ser cualquier niña, pero estamos hablando de una niña de la colonia, no estamos hablando de otra colonia, tenemos que especificar la colonia. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Dibuja. ¿Qué se dice el predicado? El paisaje. Vamos a ver la niña de la colonia dibuja. El perro y el gato caminan. ¿Cuál es el sujeto? El perro y el gato, el sujeto compuesto. ¿Qué hacen? ¿Cuál es el núcleo del predicado? Caminan. El perro y el gato caminan. Está en plural porque caminan, porque no dice el perro camina. Aquí tienen el perro y el gato caminan, ¿no? El perro y el gato caminan, bien raro. Mira. Siguiente. Ella maneja por la carretera. ¿Cuál es el sujeto? Ella. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Maneja por la carretera. Las personas comieron saludablemente. ¿Cuál es el sujeto? Las personas. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Comieron, el verbo, es la acción. Aquí sí está algo al revés de esta oración, ¿va? Nosotras y nosotros. Me da de pensar que son dos grupos, de un grupo de señoras y un grupo de señores, ¿no? O será un grupo intermedio también, ¿va? No se sabe, ¿va? Nosotras y nosotros participamos en la actividad. ¿Cuál es el sujeto? Nosotras y nosotros. ¿Cuál sería el verbo? El núcleo del predicado, participamos, de participar. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.